Bienvenidos artistas del mercado, soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto en el episodio 68, ya casi terminando septiembre. Vamos a hacer un episodio corto esta semana destacando la fuerza bajista que predominó durante toda la semana, así que interrumpan sus planes porque llegó el momento de ver un nuevo episodio de Compresión Semanal. Así que empecemos. Los índices americanos registraron esta semana una nueva caída, llegando nuevamente a una zona clave promedio del largo plazo. En este caso tomamos el índice Nasdaq, que completa una caída de un 5% sin realizar un nuevo mínimo como sí lo hizo el índice Dow Jones esta semana, lo cual invalida ciertos conteos alcistas por medio de la teoría de ondas de Elliott en este caso. Un concepto que hablamos mucho en la academia esta semana fue el concepto de incertidumbre, y eso se ve reflejado claramente en este activo que continúa su tendencia bajista iniciada casi un año atrás. La carta que voy a asignar en este caso va a ser la carta del interrogante, estando atento al comportamiento del precio. Esta semana, tanto en la academia gratuita como en la premium, realizamos un análisis en específico sobre el índice Nasdaq para entender dónde nos encontrábamos situados en este momento de cara al largo plazo y para entender justamente el riesgo de inversión en este punto. En la descripción le voy a dejar los links, obviamente, para que lo puedan leer tranquilamente cuando terminemos el video. Y los activos financieros en general acompañaron los movimientos fuertemente bajistas, dando continuidad entonces al movimiento del índice. Por un lado tenemos activos que ya la semana pasada habían revertido el rebote y esta semana continúan su caída, como por ejemplo las acciones de Google, que incluso esta semana quiebran a la baja la jaula para volverse a enjaular, así que en este caso voy a volver a asignar la carta del enjaulado que lo hemos asignado en episodios anteriores. Por otro lado tenemos activos que continúan su caída luego de fuertes quiebres a la baja semanas atrás, como son las acciones de Intel, que quebrando el soporte de los $43 que hablábamos en varios episodios, el precio luego de eso no hizo más que caer y continuar su tendencia bajista. La carta del derrumbe entonces le sienta bien a este activo. Quiebres a la baja entonces, nuevos mínimos y continuaciones bajistas de la tendencia bajista que seguimos entonces en todos los episodios. No hay activo que se salve del golpe generalizado, y como las acciones de Spotify, que confirmó el canal correctivo por ondas de Elliott, un ABC correctivo al alza y finalmente realiza un nuevo mínimo histórico. Siendo que este movimiento además correctivo al alza para su continuación bajista lo hemos visto en varios activos analizados previamente en la academia premium. Y para entender la fuerza bajista que estamos presenciando en la totalidad de los mercados, en este episodio vamos a destacar dos ETF de gran importancia. Por un lado, el ETF de los mercados emergentes, que tiene el ticker EEM, donde el precio continúa su tendencia iniciada en febrero del año 2021, una tendencia obviamente bajista, con una caída que ya se conforma de casi un 40% a la baja, siendo que cae en las últimas 2 semanas casi un 10%. Es verdad que muchos no saben qué es un ETF, así que ya en octubre, dentro de la Academia Premium, vamos a realizar un webinar para principiantes abordando este tipo de temas para poder comprender mucho más desde dónde realizamos nosotros el enfoque y el análisis de los mercados. Y por otro lado pasamos al ETF de Europa, el ticker ESU, donde el precio cae esta semana un 8% también, con una caída generalizada de la tendencia de un casi 40% desde el máximo. Técnicamente no vemos reacción y observamos una clara tendencia bajista, así que la carta obviamente es la carta del derrumbe. Nos movemos rápidamente, bien compacto, nos movemos al mercado del campo de las criptomonedas, y es entonces que analizamos cómo viene entonces el Bitcoin en esta semana.
Semana tranquila, podríamos decir, sin grandes movimientos, donde la carta del descanso creo que puede ser la más adecuada. Sin embargo, para agregar, incluso está sobre soporte relevante de largo plazo que aún no define su movimiento, manteniendo el precio más o menos se mantiene dentro de los $20.000. Y lo interesante pasa quizás cuando vamos al campo de las criptomonedas, donde por el contrario se movieron al alza en general de forma desigual, donde quizás destacamos con mucha atención la cripto Ripple, que solo esta semana sube un 45%. Mucha atención entonces, porque la hipótesis de reacción podría comenzar. ¿Es Ripple la primera reacción de un movimiento generalizado? Bueno, asignamos la carta del suspenso y activamos el seguimiento generalizado de las criptomonedas, tanto para las academias que tenemos, como así también aquí en Compresión Semanal todos los domingos. Vamos a estar siguiendo muy de cerca esta hipótesis. Se encienden las alertas y ponemos especial ojo en nuestro mercado argentino. Luego de subas importantes o bajas importantes, es de esperar que los movimientos sean corregidos. Como hablamos siempre, los mercados alcistas o bajistas se mueven siempre en serruchos, tanto al alza como a la baja, y es por esto que ponemos las alarmas y pasemos al análisis para entender un poco mejor de qué estamos hablando. Empecemos entonces por el índice Merval, y se los quiero mostrar tanto en pesos como en dólares. Vamos a empezar entonces por el Merval en dólares. Para entender los movimientos, noten que el precio se desplazó desde los $330 a los 525 en 8 semanas, acumulando una suba de un casi 60% en moneda dura. La vela de la semana nos deja una lucha contra la media de 200 ruedas semanales, pero lo negativo es la pérdida de este promedio. Cerramos la semana entonces con una baja de un 5% en dólares y un indicio bajista que puede ser justamente un tipo bull trap que tendremos que corroborarlo en las próximas semanas. En este caso vamos a asignar la carta entonces de la pared por el tipo de movimiento. Por otra parte, vemos cómo el Merval en pesos en su versión semanal realizó una suba de un 75% en 12 semanas, lo que equivale casi a la inflación anual, y en este caso se dio solo en 3 meses con una constante suba. La vela semanal nos deja un martillo invertido envolvente del doji que hizo la semana pasada. Es por este motivo que voy a asignarle la carta de la precaución a nuestro índice en su versión en pesos. Del seguimiento semanal no podemos dejar de ver el dólar contado con liquidación, el dólar en Argentina. Hace 2 semanas que el precio estaba en los 280 pesos por dólar y hoy cierra la semana en los 308 pesos, luego de haber quebrado la contratendencia bajista marcada en episodios anteriores. Los heliotistas podrían plantear en esta instancia la salida alcista que comentamos hace unas semanas, pero también en función de las estructuras podríamos estar viendo una correctiva al alza, o sea, un ABC al alza, que la podríamos denominar de consolidación para luego sí continuar un sendero al alza mayor. Asignamos la carta de en la mira porque de quebrar máximos el precio estaría liberándose al alza. Hoy también quiero mostrarles un activo en sus dos versiones, tanto en pesos como en dólares, y estamos hablando de las acciones del Banco Galicia. Vamos a empezar entonces por las acciones del Banco Galicia en pesos, donde la vela semanal es muy similar a la que dejó el índice Merval, pero en el caso de estas acciones el precio no hizo máximos y esta semana nos encontramos luchando en lo que parecería un doble techo por análisis técnico tradicional en la zona de los 257 pesos. La carta asignada entonces es la carta de el interrogante. Pero por su parte, si miramos las acciones del Banco Galicia en su versión ADR, podríamos observar el choque contra la contratendencia alcista y que por ahora nos plantea la idea de un pullback, y esta semana intentó quebrarla, pero deja la semana con una vela bajista de un casi 6% en dólares. Aún no se define el movimiento general, así que la carta asignada es la carta de la película. Creo que voy un poco rápido, déjenme tomar un poquito de agua. Ahora sí, la semana para YPF en su versión en pesos nos dejó una volatilidad extrema con un tamaño de vela y mecha de un 13%.
Luego 9 semanas alcistas sin pausa, esta semana la vela que nos deja esta acción es similar a la que realizó el índice y podemos notar cómo el volumen se incrementó en las 3 semanas que pasaron anteriormente. Es momento entonces de mirar cómo se desenvuelve el precio en este activo y en todo el mercado argentino. YPF en su versión en dólares la vamos a dejar entonces para el Premium y la carta asignada es la carta de El Termómetro. Pasamos al campo de los commodities, nueva semana bajista para los commodities y en la mayoría de los activos ha predominado la fuerza bajista. Muchos activos están quebrando zonas de soportes y otros activos, luego de enfrentarse a zonas de resistencia, han desarrollado movimientos posteriores fuertemente bajistas. Pasemos a 3 casos que le venimos haciendo un seguimiento constante. Asigno la carta del derrumbe para el litio, donde la semana pasada el precio había quebrado a la baja, la base del canal ascendente, y la vela de esta semana fue fuertemente bajista y cae entonces esta semana un 5%. En el caso del petróleo, quiebra la base del canal bajista correctivo y la zona de soporte de los $85. Por delante será importante seguir la reacción del precio en la zona del soporte de los 75 o 77 dólares, pero bueno, se encuentra quebrando a la baja este canal, con lo cual implica un seguimiento aún mayor. En el caso del oro, también ha quebrado a la baja la zona del soporte relevante y la media móvil de 200 semanas, solo que la diferencia que con el petróleo es que el precio continúa descendiendo dentro del canal bajista correctivo. Obviamente también asigno la carta de El Derrumbe para ambos activos. Bueno, y es para destacar la fortaleza del dólar respecto a las monedas de los países desarrollados. Hace 2 episodios atrás hablábamos del euro, por lo tanto hoy les traemos para analizar otra moneda que más o menos está dentro del mismo campo. Estamos hablando de la libra del par GBP-USD. Vamos a analizar en su escala mensual, ya que este mes tuvimos el fallecimiento de la reina luego de 70 años de reinado. El precio vuelve a mínimos de la década de los 80. Actualmente el precio se encuentra a un 3% de hacer nuevos mínimos históricos. Obviamente todavía no cierra, faltan 7 días, pero igualmente esta escala amerita analizarla. Durante el mes lleva una caída de un 7%, una de las caídas más importantes a lo largo de toda su historia. Es para destacar el fuerte incremento de volumen en estos últimos meses, a pesar de que el precio no deja de descender. Obviamente que la carta asignada es la carta del derrumbe. Y cerramos con el semáforo rojo fuerte. Si vieron dónde estaba Pika Wally, espero su respuesta en los comentarios y recuerden darle me gusta al video antes de irse, suscribirse al canal y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Instagram, Spotify, TikTok, estamos en todos lados, suscribirse en Telegram, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta acá fue Compresión Semanal, espero que les haya gustado y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos, buenos trades y hasta el próximo domingo.